10:34 pasaditas en la República Argentina. Decíamos que lo que veníamos charlando tenía relación con lo que vamos a abordar en estos minutos, porque esta semana Brasil también fue noticia, sobre todo por lo que sucedió en Río de Janeiro, sobre todo en las comunidades, en lo que aquí en Argentina se conoce como las favelas, en donde hubo un operativo de la gobernación de esa región y desastre. Terminó habiendo un desastre, más de 60 muertos en un primer momento. La cifra fue escalando, enfrentamiento con el narco. Y muchas cosas que no quedaban del todo claras de si estaba bien cómo se estaba haciendo, si no estaba bien cómo se estaba haciendo, qué era lo que tendría que haber pasado, por qué desde el gobierno de Río de Janeiro se criticaba a Lula da Silva, la respuesta de Lula posterior. Bueno, para charlar de esto y tratar de poner blanco sobre negro y despejar las ecuaciones, estamos en comunicación con el politólogo y docente en Relaciones Internacionales Bruno Lima Rocha, que como siempre tiene la gentileza de conectarse para charlar un ratito con nosotros aquí en Marcha Gigantes. Bruno, ¿qué tal? Nicolás y Miranda de este lado, un gusto y gracias como siempre por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. No, gracias por la invitación, el gusto es mío y ojalá se pueda, como vengo diciendo a los medios de Argentina, entrar un poco más en temas estructurales, ¿no? Más para allá del hecho puntual, que es muy importante, pero como dijiste vos, no explica muchas cosas. Uh-huh. Bueno, si hubiese que sintetizarlo, esto sucedía el martes, en el desarrollo de la semana fueron evolucionando las cosas. ¿Cuál sería una síntesis para explicar qué sucedió, tratando de despejar un poco la cantidad de humo que tiran los medios habitualmente, que lamentablemente los colegas y las colegas en los medios de comunicación hablan y tiran cosas y dicen barbaridades a veces? ¿Cuál sería una síntesis apropiada del caso? Bom, entonces. La operación se llama Operación Contención. Ella fue aprobada por la justicia estadual, sería provincial ahí, de Río de Janeiro. El leitmotiv de la motivación jurídica para la contención fue la expansión de la facción Comando Rojo, Comando Vermelho para la zona sudoeste de la ciudad, que tiene aún cierta presencia de fuerzas parapoliciales, que en su gran mayoría tiene una relación más amistosa con el aparato policial en general y la policía militar en particular. El alegato para justificar la operación a los medios y al Ministerio Público fue cumplir cerca de 100 órdenes de captura de investigación que llevó un año, hecha por el Ministerio Público, por sus dos coordinadorías, la Seguridad de Inteligencia e Investigación, buscando alcanzar a los cabecillas del Comando Vermelho. Comando Vermelho es una de las 6 facciones que operan en Río y la única que tiene expansión nacional. La operación tuvo un trasvasamiento, porque se filtró la información y a la 1:30 de la madrugada del mismo martes 28 de octubre ya se sabía que iba a ser una mega operación y los cabecillas todos se fugaron. Eso se sabe porque una parte de criminales que estaban en los complejos, fueron 2 complejos en Río Estado, hay más de 1.000 comunidades de favela, 1.000. Un complejo cuando se junta 5 a 10 o más comunidades. Hay 2 complejos ahí. Peña, que tiene 50.000 habitantes, y Alemão, que tiene 100.000. Los 20 motocicletas bajaron a la 1:30 de la mañana del 28 de octubre con criminales del Espíritu Santo, básicamente. Algunos fueron capturados y confesaron que estaban escapando porque se filtró la información de la operación. Técnicamente se tendría que suspender la operación, la mantuvieron. Tenían el alegato de buscar los blancos del Ministerio Público, que no fue permitido y no fue informado de la operación en este día. Y entonces entraron en confronto con criminales, la gran mayoría de los muertos son criminales, y llevaron a cabo una especie de toma de territorio. ¿Qué pasó? Como la operación se filtró, una parte fueron 4 policías muertos, ahora los números oficiales son de 117 personas muertas, más 4 policías también son personas, también murieron, 121 muertos, de los cuales
98 tenían antecedentes criminales o serían sospechosos, de los cuales mitad de otros estados. El objetivo final eran dos. Uno, contener la expansión del Comando Vermelho y otra, quebrar, hacer el quiebre, como se dice en la jerga policial de Río, del castillo, el fortín del comando, de recibir gente de otros estados para hacer su, no entrenamiento, para hacer de refugio, porque son buscados en otros estados. Pasé la corte, con la filtración, hubo la primera emboscada que fueron de narcos y ahí se murieron 2 policías. Cuando matan a un policía en una operación hay una especie de ley de la jungla que autoriza a los demás a hacer cualquier cosa. Y ahí hicieron la segunda emboscada para los narcos en la zona alta, el llamado muro de operaciones especiales. La gente se rindió, fusilaron a todos y por venganza, ahí sí, ahí hicieron crímenes. ¿Cuáles fueron los crímenes? Mutilación de cuerpos, degollaron a 2, sacaron las digitales, mataron a cuchillos, gente que se rindió estaba abrazada pidiendo clemencia, le fusilaron con un tiro en la nuca. O sea, la policía hizo un alegato público y tuvo una razón estratégica para hacer la operación contención. Hay otro escenario que ustedes, si ustedes quieren yo entro, que es el escenario político, porque todo eso tiene que ver con la salvación del gobierno de Claudio Castro, que está atado por un hilo en la Corte Electoral por sospecha de compra de votos y desvío de fondos. Y hay un otro escenario nacional / internacional que está vinculado a pinchar al gobierno Lula y hacer una ligación con el discurso de Marco Rubio de narcoterrorismo. O sea, hay 3 complejidades ahí: escenario, política de Claudio Castro y política nacional / internacional. Pero la operación en sí misma fue un desastre porque alegaron que estaban buscando a los cabecillas. Los cabecillas huyeron todos. Pero la razón estratégica de la operación era contener la expansión del Comando Vermelho para que no llegara a las áreas de los parapoliciales. En este sentido fue un éxito, pero un éxito basado en un acto criminal, que es el terror a criminales que se rindieron. Ujú. A eso iba. En esto me parecía interesante estas 3 vertientes que le metés, estas 3 áreas o 3 niveles de análisis, porque habitualmente en la prensa termina pasando que solo se queda en la superficialidad, en el hecho concreto, y no es casual que esto se dé en relación a lo que venías diciendo, en el marco de que Lula estaba viajando a la cumbre de la ASEAN, estaba fuera del país, a lo que está sucediendo en el Mar Caribe con Venezuela, con Colombia, con arrastrando, o quizá intentando arrastrar a Brasil también a esa lógica, sobre todo entendiendo que son aliados, o es aliado de China, el gobierno de Lula. En realidad Brasil, como todo, es aliado en algunas cuestiones dentro de los BRICS. Y muchas veces cuando empezamos a meter estas otras aristas, enseguida se salta con que no, eso es conspiracionismo, con que no sé qué, pero en realidad hay toda una conexión. De hecho, el narcotráfico no por nada es uno de los negocios más antiguos del mundo y que está más interconectado con el sistema financiero, con el sistema bancario, con el paramilitarismo, con los carteles de la droga. Bueno, hay una complejidad muy grande en esas lecturas. Ahora, dicho esto, internamente, ¿cómo repercutió? Sabemos que Lula respondió porque se le estaba exigiendo que envíe militares a participar en esas operaciones, que Lula no estaba de acuerdo, el gobierno nacional no estaba de acuerdo. ¿Cómo puede continuar esa disputa? ¿Cómo puede continuar? ¿Qué reacción puede llegar a tener el gobierno de Lula para un problema que no es solamente en Río de Janeiro, es un problema planetario del narcotráfico? Bueno, capaz algunas informaciones están todas en la prensa brasileña hegemónica. O sea, lo que estoy hablando con ustedes dos está en la prensa hegemónica brasileña. Los corresponsales que están ahí, los mobileros que están ahí de otros países, incluso los colegas argentinos, no lo hacen porque, yo qué sé, la jerarquía del canal no permite, porque el lenguaje del canal es sensacionalista, pero la información es pública. La operación fue autorizada hace 60 días. Por lo tanto, eligieron el momento perfecto, momento político perfecto. Primera información, la investigación ocurre hace un año.
del Ministerio Público, que el leitmotiv jurídico de la operación no fue cumplido. Otra, hace 8 meses, el gobierno de Claudio Castro, todo eso salió en el Globo. Salir en Globo es una mezcla que saliera al mismo tiempo en Crónica y Telefe. La gente lo sabe. Claudio Castro llevó hace 8 meses un dossier caracterizando al Comando Vermelho como narcoterrorista al consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro. Y hace 2 meses y medio más o menos, el secretario de Seguridad de São Paulo, que también es bolsonarista, hizo una reunión con autoridades de Estados Unidos caracterizando así el primer comando de la capital, que sería la facción más importante de Brasil, y el Comando Rojo, que es la segunda más importante, como narcoterrorista. Lo que la prensa afuera de Brasil no está difundiendo, y eso sale en la televisión abierta en Brasil, es que el principal aliado político de Claudio Castro está preso por asociación con el Comando Vermelho. Era su fornecedor de drones, el diputado T.H. Rojas. Yo tengo todos los links. Circula por internet brasileña como, yo qué sé, como pororó en fiesta de niños. Y circula con mucha gente, ¿no? Y la otra es que hay casos absurdos. Yo te doy 2 casos del gobierno de Claudio Castro, que es un bolsonarista raíz. Él llegó al gobierno porque era vice de un juez punitivista, que se enganchó con la campaña como outsider del senador Flávio Bolsonaro y así ganó la elección en Río. Y sufrió un juicio político con menos de 2 años de gobierno porque se peleó con Bolsonaro. Y ahí asumió Claudio Castro, que fue electo cuando concurrió él como primer candidato con compra de votos. Se tiene 3 acusaciones de compra de votos, 3. Y un pedido de alejamiento de cargo por la Policía Federal por desvío de fondo. Bueno, Claudio Castro tuvo un secretario de administración penitenciaria, no es que favoreció el escape, la fuga del número 2 del comando. Lo buscó en la puerta del penal. Esto salió en la televisión abierta. Yo envío los links para ustedes. ¿Cómo este tipo sigue siendo gobernador? Claudio Castro, cuando era vicegobernador, en un día normal de expediente de laburo, salió con una mochila vacía y dijo, voy a arreglar mi mochila, y ella volvió llena. Esto no existe. El caso de aquí en Argentina de Spert es un poroto al lado de Sí. Hay más, yo tengo uno más y te contesto la parte federal. Claudio Castro tiene este comando de la Policía Civil muy peleado, porque los cargos de confianza, los comandos de la policía en Río, pertenecen a, decimos, coroneles políticos, a diputados provinciales. Estaba el delegado Curi, que ahora es secretario de Policía Civil, en la primera jerarquía de la Policía Civil cuando se capturó una máquina de 6 toneladas de producción de cigarrillos ilegales. No, perdón, 5 toneladas. La máquina tenía la extensión de 6 metros. Y ella fue guardada, secuestrada en un galpón de la Policía Civil, donde es la ciudad de la policía, donde labura mucha gente, ¿no? Como si fuera un alto comando de la Policía Civil. El comando ese de la Policía Civil, 2 años después se dio cuenta que una máquina de 6 toneladas desapareció. Yo tengo los links. ¿Cuántos fueron presos por eso? Por prisión administrativa. Ninguno. O sea, el mismísimo gobierno Claudio Castro y la realidad de Río, donde los batallones zonales y las comisarías de distrito son todas corruptas y son. Hay una jerga para eso. Se llama arrego. ARREGO en portugués. Es una coima semanal que se paga para que no se incomoden. Bueno, a nivel nacional, la prensa de afuera de Brasil, aquí circula ampliamente, no comenta que hace un año el gobierno nacional propuso una nueva ley antifacción, un nuevo sistema nacional de seguridad ciudadana, y que los gobiernos de extrema derecha, aliados de Bolsonaro, no aceptaron. No solamente no aceptaron, pero orientaron sus bloques en Cámara de Diputados y Senado para no permitir que el proyecto avanzara. Tampoco comentan que hace 45 días
la Policía Federal hizo una mega operación en contra de la primera facción de Brasil, que es el primer comando de la capital, y encontró el nexo con el sistema financiero, con 46 presos. Mira que gente de alta jerarquía. La primera jerarquía del gobierno de São Paulo, estoy hablando de São Paulo. São Paulo tiene un PBI, perdón, la comparación, un PIB de tamaño de Argentina. Una población de 44 millones de habitantes. El gobierno Tarcísio de Freitas, que fue ministro de Bolsonaro, tiene 3 jerarcas de su gobierno asignados como del primer comando de la capital y la 6ª mayor financiación de su campaña. Por lo tanto, ¿cómo el gobierno nacional responde? Responde buscando una centralidad y una racionalidad que parta del gobierno central y organice un plan nacional antifacción, donde va a tener una especie de fuerza tarea permanente o una agencia antimafia y un banco nacional de información, porque los estados no comparten información, para buscar un banco nacional de información donde estén los faccionados. Y ahí entra la alta tecnología, porque incluso hay una serie de Netflix a este respecto, el ADN del crimen, porque es una propuesta muy sofisticada, buenísima, de clasificar a los miembros de facción por su ADN, para buscárselos en bancos científicos. O sea, hay respuesta del gobierno nacional, la agenda de seguridad está organizada, y aquellos que defienden esta politiquería de bala y sangre son los que menos trabajan para la seguridad de los ciudadanos. Porque todos los índices de violencia en estos estados que nombré yo, Goiás, São Paulo, Río, etc., de ultraderecha, Paraná, de ultraderecha, los índices de inseguridad aumentaron. No puede ser coincidencia. No puede ser que se... Un dato más, perdón. Esto va a ser muy familiar para ustedes. ¿Les suena raro que un terminal privado, un terminal de portuario estatal, pertenece a una provincia, sea privatizado y sea comprado por una empresa muy trucha, y por este terminal privado de portuario entre combustible adulterado para una facción criminal? Eso hizo el gobierno de Paraná, que es aliado de Bolsonaro. Como Vicentín, igualito. Sí. Perdón. Bruno, ¿qué tal? Miranda, me interesa seguir profundizando como en la cuestión nacional, ¿no? Porque, no sé, observamos eso como un Castro, ¿no? Intentando compartir la responsabilidad con Brasilia, ¿no? Tratando de federalizar los costos políticos del fracaso y forzar de alguna manera al PT a posicionarse, ¿no? Públicamente en relación a esta masacre. Un posicionamiento que seguramente o que entiendo puede dividir a la propia base, digo, ¿no? Porque si Lula, o sea, me parece como un dilema insoluble, ¿no? Si Lula apoya de alguna manera la represión, traiciona a su base social en las favelas, reproduce un modelo securitario que históricamente criticó, y si cuestiona los operativos de alguna manera, también habilita la narrativa bolsonarista de que, bueno, el PT es blando con el crimen, funcional al narcotráfico. ¿Cómo crees que queda parado el gobierno, digo, más allá de esta agenda securitaria a la que haces referencia? Bueno, la pregunta tuya es una parte de la polémica política brasileña hoy. Pero yo tengo una mala información. La población más periférica de Brasil, de última, en su intento de buscar seguridad, llega a apoyar este tipo de operación. Porque se mezclan los titulares. Preguntaron, ¿ustedes apoyan a operaciones policiales en áreas de favela? La gente dice, sí. La encuesta no pregunta, ¿ustedes apoyan que policiales sean torturadores, degolladores, asesinos y tengan ejecuciones extrajudiciales? La gente no va a decir sí. O sea, hay una mala versión de esa narrativa. Y la otra situación que hay que explicar, Río ya pasó por 4 intervenciones federales. Porque Brasil, al contrario de Argentina, no tiene fuerzas federales de seguridad interna. Tenemos 2 policías federales nomás. Una federal de investigaciones, que no tiene tropa ofensiva y es buenísima, de élite. Y la muy fina, labura muy fina,
Y la caminera federal también es civil, pero es ostensiva. El proyecto indica que la caminera nacional o federal sea una especie de fuerza nacional permanente del gobierno nacional. Y tenemos una fuerza nacional que es de compartida entre policías militares de varios estados. Lo que Castro pidió fue un absurdo. Él pidió blindados, un batallón de fusileros navales y un batallón de paracaidistas. En el mismísimo complejo que ya se hizo eso en 2010. Ya hicieron eso. Lula ya hizo eso en 2010. Buscando limpiar el terreno en Río. Y 15 años después, la ocupación de una guerra sin tiros, la guerra de Río, como decían, en 2010, termina siendo el fortín de la mismísima facción que supuestamente fue expulsa hace 15 años. Las Fuerzas Armadas en Brasil no van más, o por lo menos a corto plazo, entrar en esta aventura de decreto de GLO, como decimos aquí, garantía de ley y orden, y operar como fuerzas policiales, porque esto genera corrupción. Y para colmo, esto nunca más va a pasar en Río como pasó en 2018, porque Río estaba bajo intervención federal, con el comando de seguridad por el general que iba a concurrir como vice de Bolsonaro en su reelección. Entonces era interventor federal en Río y mataron a la concejal Marielle Franco. Los asesinos eran policiales, a soldo de parapoliciales. Todo esto ya pasó. Lo que hizo Castro fue una politiquería en público. Media hora después llamó a Brasil y pidió disculpas. Esta cosa la prensa de aquí no hace. Es una hipocresía. Bruno, por lo menos la última de mi parte, ¿cómo crees que va a avanzar esto en el corto mediano plazo? Porque también se ha visto a mucha gente en Brasil, muchos sectores populares que ya directamente empezaron a manifestarse y a plantear su descontento con lo que había sucedido. Y sabemos que esto, más allá de cualquier cuestión, el año que viene hay elecciones. También es parte, o también puede ser parte de todo lo que está sucediendo. ¿Qué lectura se podría hacer respecto de este hecho? Bueno, yo creo que el gobierno nacional va a conseguir implantar el nuevo proyecto de ley, porque hay buena voluntad por parte de la Cámara, por parte del Senado, y una parcela importante de políticos evangelistas que tienen su base en estas comunidades. Hay gente de derecha muy indignada con la masacre. Hay diputados de derecha que son evangelistas diciendo: cuatro gurises de mi iglesia fueron asesinados y yo estoy seguro que ellos no tienen nada que ver. Esta matanza indiscriminada no puede seguir. Al mismo tiempo, creo que hay mucha más chance que Claudio Castro alcance la supervivencia política e indique un candidato competitivo para el gobierno de Río ahora, porque tiene este plan B. Claudio Castro quiere zafar, quiere buscar una vaga en el Senado, si no son casados sus derechos políticos, y puso contra la pared la Corte Electoral y la Policía Federal. O sea, es un criminal que utilizó la fuerza del orden para sobrevivir. Y también hay una promesa que si él no sale para el Senado, ahí usted siéntense porque esto es muy feo también. Lo van a indicar por consenso de las élites políticas de Río para el Tribunal de Cuentas del Estado, que es un cargo vitalicio. Y está blindado de investigación. O sea, a nivel nacional creo que el gobierno nacional zafa, y a nivel de Río esto genera una polémica que pone un poquito más de, yo diría, de agua en el vaso de la extrema derecha, porque de última la población está confundida. A mediano plazo todo se soluciona, la gente va a ser investigada y culpada, porque las masacres en Brasil llevan mucho tiempo, pero terminan siendo investigadas a nivel nacional y responsabilizadas. Sería la mezcla de los tres niveles, como dijiste vos. Bruno, gracias como siempre por ayudarnos a entender mejor qué es lo que sucede por aquellos lados. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio y yo insisto, ¿no? El problema mayor de Río es que el Estado, Río capital, Río periferia, abandonó un cuarto de su población a la propia suerte.
Si no fuera por eso, no pasaba ninguna situación así. Termina siendo la historia de siempre, el abandono de las élites políticas y empresariales de la gente de a pie que trata de ganarse el mango día a día, y que lamentablemente es una causa que se repite no solamente en Brasil, sino en toda América Latina y en muchas otras partes del mundo desde hace mucho tiempo. Gracias. Perfecto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Charlábamos con Bruno Lima Rocha, politólogo, analista internacional, docente en relaciones internacionales. Me parece que, o por lo menos de lo que he escuchado, de hecho también por eso lo invitábamos a Bruno, de los más claros en el análisis más finito de las distintas aristas que hay, y por eso siempre es interesante no quedarse solamente con el arbolito que nos presentan mediáticamente, sino tratar de ver qué hay detrás de ese arbolito, cuáles son las ramitas, cuáles son las plantitas que hay al lado, cuáles son el resto de árboles o el resto de la vegetación que hay, el resto de la fauna que hay alrededor del árbol. Sí, interesante, digo eso, como en el poder cristalizar o dejar ver que no es un hecho aislado, sino como eso, no ni siquiera culminación, pero no como una situación más dentro de un proceso histórico que combina herramientas varias, entre ellas, bueno, las que mencionaba, ¿no? Como la militarización de la seguridad pública, este narcoenemigo construido mediáticamente, y un montón de elementos, incluso digo pensando también en la implicancia que tienen muchas veces la penetración de algunas agencias estadounidenses, ¿no? En los territorios. Ahí justo Bruno nos mandaba algunos de los links de los que hablaba, se los vamos a estar compartiendo a través de Twitter. Los podemos poner capaz que acá en la página también, en el canal de YouTube, en el chat, que está vigoroso hoy. Mucha participación en el chat de Marcha en el día de la fecha. 11 y 1 minuto, nos pasamos un cachito, hacemos la tanda y a la vuelta arrancamos la segunda hora del programa. Todavía nos queda bastante para seguir analizando. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje